Buenas tardes a todos. En esta tarde del 9 de marzo de 2022, la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación les da la más cordial bienvenida. En SOMECE tuvimos esta necesidad de poner en marcha estos webinars para abrir el espacio de reflexión ante la convocatoria que hizo también la misma Secretaría de Educación Pública para llevar a cabo una serie de asambleas de análisis del plan y los programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos. En fin, hay mucho por cuestionar, mucho por reflexionar. ¿Y qué decir de un tema que a SOMECE le interesa mucho, que es el de la tecnología en la educación? Y hoy tenemos como invitado al doctor Gregorio Hernández Zamora, que nos acompaña para compartir su visión acerca de estos temas. Y también nos acompaña el doctor Enrique Ruiz Velasco, quien nos hará el favor de comentar las aportaciones del doctor Gregorio. El tema de hoy, como se ha visto, es el de reformas educativas y la incorporación de las TIC en la educación básica, cómo integrarlas en los planes y programas 2022. Le cedemos la cámara, el micrófono al doctor Gregorio para que nos comparta su ponencia. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias al SOMECE y en particular al maestro, próximamente doctor Miguel Ángel Gallegos, por esta amable invitación. Realmente lo que se me planteó fue hacer una pequeña intervención alrededor de esa pregunta de cómo integrar las tecnologías de la información y la comunicación en los planes y programas 2022. Miren, antes que nada, quiero decir que yo respondo a esta invitación que se me hizo con esta temática. Sin embargo, debo decirles que desde hace ya muchos años dejé de ser un creyente en los planes y programas de estudio. No importa de qué gobierno sean, no importa qué tan bonitos y bien diseñados estén, los planes y programas de estudio son solamente un documento que contiene una lista enorme de promesas, en su gran mayoría incumplidas. En cierto sentido, eso es un reflejo de la vida y la cultura política nacional, porque es muy parecido a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es una lista de muy bonitas derechos, pero rara vez se cumplen, o sí se cumplen bastante bien para una pequeña minoría de la población. Dicho lo anterior, lo que voy a decir es dar algunas ideas de cómo incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, pero dirigiéndome directamente a las maestras y maestros, a las escuelas, en parte a los estudiantes, y no pensando en cómo debería incluirse esto en el plan y programas de estudio. Porque el problema principal es que precisamente cualquier planteamiento que se haga en los planes y programas de estudio, lo más probable es que no ocurra en las escuelas o que ocurra de una manera tan limitada y deformada que pues en los hechos es como si no hubiera ocurrido. Ahora, cuando digo esto, me baso tanto en mi experiencia como docente y en mi experiencia incluso como diseñador y autor de planes y programas de estudio de la SEP. Durante muchos años yo he participado haciendo ese tipo de documentos y materiales educativos de la SEP, pero también planes y programas de estudio, y también en mi experiencia como investigador. En particular en la UAM Xochimilco hicimos hace algunos años una investigación enorme en 56 escuelas primarias y secundarias del norte, centro y sur del país, para documentar con mucho detalle cómo se estaban incorporando precisamente las TIC en las escuelas. Parte de los resultados se reportaban en un libro que se publicó por Editorial Siglo XXI, que se llama Símbolos Digitales. Y en resumen, lo que se vio en las escuelas es muy distinto a lo que decían los planes y programas de los gobiernos en turno, ¿sí? Bueno, pasando a lo siguiente, voy a dar algunas ideas sobre qué contenidos, qué conceptos o qué ideas deberían tomarse en cuenta, especialmente ya a nivel de las escuelas y de las maestras y maestros, para usar las nuevas tecnologías. Hice este pequeño mapa conceptual utilizando un programita que se llama CMap Tools, y tengo aquí un concepto central que es tic-tac. Suena como reloj, pero es que así les llaman ahora. Antes eran tecnologías de la información y la comunicación, ahora es tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Y bueno, voy a hablar de estos 4 aspectos: objetivos de usar las TIC o TAC en las escuelas, el papel del maestro o la maestra,
las tareas que tendría que cumplir el maestro o maestra en relación con las tecnologías y dar algunos ejemplos de tecnologías o de herramientas tecnológicas. Bueno, en relación con los objetivos, cuando uno introduce tecnologías, concretamente computadoras, dispositivos digitales y a veces internet cuando hay conectividad en la educación, en las escuelas, hay tres posibles objetivos que son los que señalo aquí arriba. Significa que uno puede buscar que los alumnos aprendan a usar las tecnologías. Ese es el objetivo de aprender. Usar las tecnologías en sí, usar las computadoras, usar los celulares, usar las tabletas y usar el software o al menos algunos ejemplos de software que vienen en esos dispositivos. ¿Sí? Otro objetivo posible es aprender sobre las tecnologías. A lo mejor no las sabes usar, pero puedes aprender cosas sobre las tecnologías, como historia de la computación, conceptos como informática, código binario, de dónde vienen las palabritas esas de bytes, megabytes, gigabytes, etcétera. Sí, hay muchas cosas sobre lo que se pueden aprender sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La diferencia entre esto y lo primero es, haciendo una analogía con la música, por ejemplo, tú puedes saber mucho sobre música, historia de la música, nombres de músicos, estilos y corrientes musicales, géneros, nombres de canciones, etcétera, y no necesariamente haces música. Otra cosa es saber hacer música, ¿sí? Eso sería el concepto de aprender. El segundo es saber sobre, ¿sí? En este caso, sobre las nuevas tecnologías. Y el último objetivo posible es aprender mediante las nuevas tecnologías, ¿sí? ¿Qué significa? Que usamos las tecnologías como medio para aprender otros contenidos y objetivos de aprendizaje, como son todos los que están incluidos precisamente en los planes y programas de estudio, en las materias que se llevan en el sistema escolar. Por ejemplo, se quiere aprender matemáticas, lengua, biología, historia, etcétera, y entonces se podrían usar las tecnologías para aprender mediante ellas esos otros contenidos. Bueno, entonces, hacer esta distinción es importante. A mi juicio, lo ideal sería incorporar elementos de los tres objetivos posibles, pero podríamos suponer que por razones de prioridad lo más importante sería aprender mediante las tecnologías, los contenidos de los programas de estudio. Ahora, hay otra distinción que es importante hacer, también sigue estando en el plano de los objetivos de usar las tecnologías en educación. Uno puede enseñarle a la gente a usar las tecnologías en calidad de usuario, usuario es lo que dice aquí arriba, pero en diversos lugares, sitios, incluso escuelas, incluyendo aquí mismo en México o en otros países, a los niños y jóvenes se les está enseñando ya no solamente a ser usuarios de los dispositivos, sino a ser programadores. Se les enseña el código, lo que llaman el código, y a codificar, o lo que conocemos también con la palabra programar. Eso está ligado al objetivo de desarrollar el pensamiento computacional. Esta PC significa pensamiento computacional. Bueno, yo actualmente doy clases, entre otros lugares, en el doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño y he tenido estudiantes de doctorado que sus investigaciones y sus tesis son sobre eso y bueno, ya me ha quedado claro que es otra cosa. Una cosa es usar la tecnología ya hecha como está y otra cosa es que uno diseñe. Una cosa es usar programas o aplicaciones que ya existen y otra cosa es que uno programe y diseñe aplicaciones. En nuestro contexto, en nuestro país, esto parecería completamente descabellado, pero eso es lo que se hace en muchos países del mundo. Y es una de las razones por las que, por ejemplo, muchos niños y jóvenes coreanos están produciendo toneladas de aplicaciones y dispositivos que nosotros nada más consumimos. Bueno, eso era en cuanto a objetivos posibles. Ahora, sobre el papel del maestro o la maestra, yo diría su papel pues como agente educativo, como sujeto educador en el contexto escolar. En un sentido muy general, a mi juicio, un maestro o maestra, no importa la materia que dé, debería tener tres papeles o tres roles. Uno es inspirar,
otro es modelar y otro instruir. Inspirar es lo que ocurre cuando ese maestro sabe hacer tan bien lo que hace que los alumnos, que pueden ser niños o jóvenes, pues se sorprenden, se apantallan, como decimos, y muchas veces en su mente aparece la imagen de, yo quiero ser así. Y eso es muy importante. Es uno de los roles principales de los sujetos educadores, ser modelos de rol. Si algo les falta a los niños y jóvenes, especialmente de las clases socioeconómicas bajas, es modelos de rol. Los modelos de rol son personas de carne y hueso que están al alcance de ellos, con quienes conviven realmente y que son personas con las que ellos pueden identificarse potencialmente. Bueno, tristemente, como lo sabemos, abundan los modelos de rol de gente que a lo que se dedica es al narco, menudeo o mayoreo, otra variedad de actividades delincuenciales y otro montón de cosas, pero hace falta que en las escuelas los maestros sean también figuras inspiradoras para los niños y jóvenes, ¿sí? De manera que ellos puedan decir, sí, yo quiero hacer así de grande. Lo de modelar significa, depende de lo que tú enseñes, la materia o el contenido que enseñes, tú tienes que hacerlo en frente de los alumnos. Tú tienes que modelar. Si, por ejemplo, tú eres maestro de baile, tú tienes que bailar en frente de los alumnos y hacerlo muy bien. Si tú eres maestro de natación, tú tienes que nadar en frente de los alumnos y que ellos vean cómo se hace. Si tú eres maestro de dibujo, tú tienes que dibujar y que ellos vean cómo se hace. Si eres maestro de matemáticas, tú tienes que hacer matemáticas y que ellos vean cómo se hace. Y así para cualquier materia. Es decir, el papel del maestro no es nada más transmitir información y definiciones, sino lo tiene que hacer personalmente. Y el tercer papel del maestro o maestra es instruir. Sí, una cosa es inspirar, o sea que haces un performance y ellos se apantallan y dicen qué bonito, así quiero ser de grande. Otra cosa es modelar, tú haces lo que les vas a pedir que después ellos hagan y les muestras cómo se hace. Y otra cosa es instruir. Instruir ya es descomponer el objeto de aprendizaje en pasos más pequeños, más específicos, más puntuales, de manera que ellos puedan realizar de manera exitosa lo que se les está pidiendo que hagan. Ahora, aquí abajo dice tareas también del maestro o maestra. En relación con las tecnologías específicamente, yo veo las siguientes posibles tareas que podría o debería realizar un maestro o maestra. Una es diseñar y producir materiales, enlaces temáticos y o actividades. ¿Qué significa eso? Pues que uno mismo tiene que ser autor, o sea, diseñador y elaborador de materiales educativos, pero en este caso digitales. Otra cosa es, lo de enlaces temáticos significa que uno, tomando los contenidos o los temas de las materias o de los programas, uno hace una secuencia, o sea, piensa, ¿cómo voy a relacionar? Por ejemplo, supongamos que yo estoy enseñando la materia de biología y aprovecho el contexto en el que estamos de la pandemia y digo, bueno, voy a enseñar sobre los virus y las enfermedades en el contexto de la materia de biología, pero también puedo decir, ajá, pero este mismo contexto lo puedo usar para hablar en el grupo sobre cuestiones sociales, socioeconómicas, sobre el empleo, el desempleo, sobre la economía, cómo se alteró la economía con la pandemia, etcétera, ¿no? Y así le puedo ir agregando una serie de aspectos o dimensiones que en realidad estarían conectando contenidos que normalmente en la escuela se dan de manera separada y aislada. Eso es un problema serio, porque a los alumnos se les dan contenidos de biología en la materia de biología, contenidos de historia en la materia de historia, y nunca ven cuál es la conexión entre unos y otros, y en realidad estamos hablando de lo mismo exactamente. Sí, en este momento de la historia están ocurriendo fenómenos y procesos biológicos, químicos, físicos, matemáticos, o sea, todos los contenidos del plan de estudio. Un maestro debería tener la capacidad de conectar. Yo aquí lo llamé enlaces temáticos, pero le pueden llamar como quieran. Y un maestro también debería diseñar y producir actividades didácticas en concreto, utilizando la metodología que quiera,
La más básica es hacer una secuencia didáctica, pero hay gente a la que le gusta trabajar por proyectos o por problemas o etcétera. Ahora, aquí la única diferencia entre lo que es la pedagogía normal y ya la pedagogía mediada por las nuevas tecnologías es que esto debería hacerse considerando los recursos disponibles a través de las nuevas tecnologías. Ahora, en medio, estoy diciendo que un maestro también debería compilar una función, una tarea que le tocaría a un maestro es compilar contenidos y actividades. ¿Qué quiero decir con compilar? Bueno, lo primero es que en el planeta Tierra, en la actualidad, existen millones de maestros y maestras y gente que no son maestros de escuela, que están creando contenidos y actividades que están en línea en distintas plataformas, como en YouTube o en Facebook, hasta en TikTok, en sitios web, etcétera, y hay miles, bueno, miles me quedo corto, millones de recursos de aprendizaje que son increíbles, que son sorprendentes, están súper bien hechos, son didácticos, son dinámicos, son divertidos. Yo sé que esta idea no es parte todavía del horizonte de pensamiento de nuestras autoridades y por lo tanto no está en los planes y programas de estudio, pero a mi juicio ya se debería romper la idea de que los materiales de estudio que se llevan en la educación pública en México deben ser solamente los que manda el gobierno. Nunca vamos a salir del educativo con esa mentalidad. Si tú enseñas historia, química, física, biología o lo que sea, artes plásticas, música o lo que sea, hay millones de maestros y ya les digo, gente que no son maestros, pero son extraordinarios educadores y comunicadores. Y hay muchos contenidos ya desarrollados, ¿sí? Entonces, uno tendría que estar buscando cosas buenas que hay ahí y utilizarlos en sus propias clases. Y aquí lo divido solamente en contenidos, o sea, temas, contenidos que existen ahí, pero hay gente que también diseña actividades y las pone al servicio del mundo, digamos. Bueno, otra tarea que debería realizar un maestro es coachear, ¿sí? Yo uso la palabra coachear, que significa que es como si fueras un entrenador de un deporte, como si fueras el entrenador de fútbol o de natación o de básquetbol, y lo que tú haces es asignarle a los estudiantes rutinas de actividades, ¿sí? Les asignas las tareas, ejercicios, actividades, y coordinas que las realicen, ya sea de manera individual, en parejas, en equipos, en grupo entero. Bueno, eso era en cuanto a las tareas. Ahora, en cuanto a los ejemplos, bueno, habría ejemplos de muchas cosas, pero yo aquí estoy incluyendo tres cosas: exposiciones y explicaciones geniales. No le anoté aquí nombres específicos, pero les decía, hay en internet cosas geniales verdaderamente, por darles los nombres simplemente, pero no los anoté. Hay una chica española que se llama Ter, que tiene un montón de videos donde explica muchas cosas de arquitectura, pero también de otras cosas, de las frutas, de las calles, de las casas y de la vida, y es increíble. Es súper didáctica, muy dinámica, con un lenguaje muy juvenil, por poner un ejemplo, ¿no? Hay otro chico que me enseña cosas de música y es genial, etcétera. Y así como ellos, hay gente que enseña cosas de matemáticas o de historia. Por ejemplo, hay un pequeño grupo de jóvenes aquí en México que se autodenominan Bully Magnets. Ellos hacen videos de historia del mundo e historia de México, y sus videos son increíbles, son buenísimos. Ahí está la clase ya dada, mucho mejor que lo que la podríamos dar muchos maestros que estamos contratados como maestros. Son dinámicos, son divertidos, incluyen muchas imágenes y los contenidos son buenos. Bueno, entonces esos son ejemplos de cosas que hay en las tecnologías y que son geniales. A veces son exposiciones o explicaciones de temas, pero también hay actividades o ejercicios. Hay gente que se ha tomado el trabajo de diseñar actividades o ejercicios y ponerlos a disposición del mundo en distintos formatos. A veces están en videos de YouTube, otras veces están en aplicaciones interactivas, en apps que uno baja en el celular o aplicaciones que se bajan a la computadora, de muchos tipos. O sea, ejercicios, actividades de lo que uno pueda imaginarse y hasta de lo que ni se imagina. Bueno, y también hay
herramientas. Yo le llamé aquí herramientas. Y aquí sí puse una pequeña lista. Como por ejemplo, hay una herramienta que se llama Poetry Magnets, o sea, imanes de poesía, que son palabras. Es así un jueguito que son muchas palabras que ahora existe en forma virtual y está en línea y lo puede uno usar cuando quiera, pero originalmente era de un formato físico, era una cajita que adentro tenía muchos imanes para pegar en el refrigerador y cada imán tiene una palabra, palabras de distintos tipos como artículos, pronombres, preposiciones, pero también sustantivos, adjetivos, verbos y demás. Y entonces tú las vas pegando en el refri y vas formando frases que muchas veces quedan como poemas. Muy bonito, es una actividad muy creativa, muy bonita. Ya lo único que les digo es que ahora eso existe de manera digital, ¿no? Entonces solamente en la pantalla tú jalas los imanes y los vas acomodando. Hay otra herramienta, pues un programa que se llama Sketchbook. Es una aplicación que se baja al celular, a la tablet. Básicamente es una aplicación para dibujar, ¿sí? Para dibujar te da muchas herramientas de dibujo. Es como si fuera una cajita con muchos pinceles, con muchas plumas, plumines, estilógrafos, gomas, y puedes elegir colores, el ancho de la línea, el tipo de la línea, etcétera, etcétera, ¿sí? Están los famosos mapas de Google, ¿no? Google Maps. Es una herramienta increíble, o sea, nosotros la usamos para viajar cuando vamos de un lugar a otro, pero se puede usar con fines educativos en muchos sentidos. Y así, todos estos otros, puse unos que yo uso especialmente, ¿no? Como chess, es ajedrez, ¿no? O sea, es jugar ajedrez con la computadora o con personas de carne y hueso que están en cualquier parte del mundo. Synthesia es un software increíble que sirve para aprender a tocar piezas musicales en el piano. El Maps aquí lo repetí, bueno, se repitió también lo del ajedrez, y puse etcétera, etcétera, ad infinitum, porque ahí hay toneladas y toneladas de herramientas digitales. Sí, algunas son en línea, otras son aplicaciones que se bajan a los dispositivos, otros son software que se instalan en las computadoras. Y bueno, todas estas cosas los maestros y maestras pues deberían estar familiarizados con algunas. Bueno, voy a cerrar ahora aquí mi comentario con 3 puntos que me parece importante, que yo llamo leyes pedagógicas, ¿sí? Así como las leyes de Newton, yo pues me inventé estas leyes pedagógicas. Una ley, para quienes trabajan y saben del tema de las ciencias naturales, una ley es algo que ocurre siempre, es de ley. Si tú agarras un objeto y lo sueltas, siempre va a ir hacia abajo, se va a caer, siempre. Si lo haces una vez, 1.000.000, 100.000 millones de veces, siempre se va a ir para abajo, es decir, hacia el planeta, ¿sí? Bueno, una primera ley pedagógica, yo la denomino así: nadie da lo que no tiene. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres enseñar algo, lo que sea, a usar las computadoras o historia o a lectura y redacción, o lo que sea, tú primero debes aprender. Y además no solo lo debes aprender, sino que tienes que ser bueno en eso. Lo siento, pero así es. Nadie puede enseñar lo que no sabe. Dos, o segunda ley, no se aprende bien dispersándose en todo. ¿Qué significa eso? Que si tú un día te pones a hacer un dibujo, otro día te pones a tocar un instrumento musical, otro día te pones a hacer pesas en el gimnasio, ¿sí? Otro día te pones a hacer una ecuación de matemáticas, así pues nunca vas a aprender nada bien. Eso no pasa. Para aprender algo bien, uno tiene que ser consistente y enfocarse en eso, ¿sí? Bueno, ustedes dirán, ajá, pero los planes de estudio tienen como 20 materias y 10.000 contenidos. Pues sí, yo por eso les digo que ya dejé de ser un creyente en los planes y programas de estudio. Si ustedes quieren que los estudiantes aprendan, y entre esos estudiantes muchos de ellos son sus propios hijos, pues ustedes decidirán a quién le creen, ¿no? Yo dejé de creer en planes y programas de estudio y en reformas educativas, porque me consta esto que estoy diciendo aquí. Y me consta que hay gente, incluso gente joven, niños y jóvenes muy jóvenes, que sí aprenden cosas muy bien, llegan a dominarlas, porque se dedican a eso. Un poco de modestia aparte, algunas cosas yo las viví de niño, ¿sí? Yo aprendí a nadar bien
Durante 3 años iba todos los días al deportivo, entrenaba, ¿sí? Aprendí a nadar de los 4 estilos, crawl, dorso, pecho y mariposa. Jugaba waterpolo, aprendí las técnicas de flotar en waterpolo. Eh, Incluso aprendí a echar clavados, no era mi disciplina, pero pues me gustaba. Y bueno, uno aprende eso porque lo haces, lo practicas y tienes un entrenador que tiene los requisitos, todos los que les dije antes. ¿Sí? Un entrenador que inspira, porque tú lo ves cuando se mete a la alberca y tú dices, wow, wow, así quiero ser yo de grande. Se mete y hace las cosas y tú ves cómo se debe hacer. Y luego te va dando instrucciones específicas para que lo hagas tú. ¿Sí? Bueno, la escuela, desgraciadamente, es un sistema perfectamente organizado para que no ocurra el aprendizaje o para que los niños no lleguen a dominar nada. ¿Sí? Pero aquí hago la acotación, no todas las escuelas. ¿Sí? Hay ciertas escuelas a las que asisten ciertos sectores sociales que sí hacen en buena parte esto que yo estoy diciendo aquí. Por lo tanto, los niños sí aprenden muy bien. ¿Qué cosas? Matemáticas, hablar varios idiomas, bien, a leer y escribir bien el español, etcétera, etcétera. Bueno, y la tercera ley pedagógica que yo le llamo es no esperes que el gobierno te lo dé. Si tú estás esperando que el gobierno te mande los planes y programas, los objetivos de la educación o las tecnologías, que les mande computadoras, dispositivos, tablets, que les pague la conectividad a internet y que pague además el mantenimiento, porque a todos esos aparatos hay que darles mantenimiento. Si no les das mantenimiento, después de un ratito ya no sirven. Bueno, si ustedes están esperando que el gobierno se los dé, eso no va a pasar. Uno tiene que resolverlo. Y ya sé que aquí se me pueden venir encima todos los sindicalistas, tanto los del CENTE como los de la CENTE, y decir, no, porque el Estado tiene la obligación constitucional de proveer, pues dirán lo que quieran, pero no ocurre, simplemente no ocurre. Entonces uno tiene que decidir si te importan las personas o si te importa ir a hacerle manifestaciones al Estado, que al final igual va a terminar no dándote nada, o los va a poner como en ciclomedia, ¿sí? Ya mandaron los pizarrones esos inteligentes y la enciclomedia dichosa, pero no le dieron mantenimiento a las cosas, se acabó el sexenio y todo se arruinó y ya, así. Bueno, con esto concluyo mi intervención y estoy a su disposición si tienen preguntas, comentarios, críticas u opiniones.